Ya estamos de vuelta, vamos a ver la segunda parte de esta enseñanza intitulada La Biblia y la felicidad. Ya vimos dónde nos encuentra la felicidad, según el Salmo 1, versículo 1. En consejo de malos, en camino de pecadores y en silla de escarnecedores. Bueno, si no está ahí, ¿dónde está? Y la felicidad se encuentra en el estudio de las Sagradas Escrituras, en el estudio de la palabra de Dios. Bueno, tal vez alguno frunce el ceño y diga, es que la Biblia es para viejitos o para gente que no tiene otra cosa que leer, para aquellos que no tienen gustos muy raros. Pero yo quisiera aquí que nos preguntáramos una cosa muy importante. ¿Qué es lo que impide el disfrute de la palabra de Dios? ¿Qué es lo que impide que la gente aprecie las bendiciones en la palabra del Señor? Sinceramente hablando, todos los que rechazan la Biblia es por causa de prejuicios fomentados por la ignorancia de la misma. Muchos nunca han abierto la Biblia, por eso no saben su contenido y así la rechazan. Otros, pues, cuando mucho han leído pasajes sueltos, uno aquí, otro allá. Pero aquellos que tienen una lectura sistemática, un estudio sistemático de las Escrituras, se darán cuenta que en ellas se encuentra la verdadera felicidad, porque ella nos permite avanzar en el rumbo correcto de nuestra vida, de la vida que Dios ha preparado para nosotros. La Biblia es sabiduría de Dios para nuestras vidas. La sabiduría, humanamente hablando, viene de las generaciones anteriores de los ancianos. Y la Biblia tiene historias que nos enseñan. Las nuevas generaciones han perdido el privilegio de recibir la sabiduría de las generaciones anteriores, de los abuelos, que compartían precisamente esa experiencia a través de sus vivencias y de los demás consejos. Yo recuerdo el caso de mi abuela. Mi abuela vivió como 120 años, estuvo en la Revolución. De hecho, tuve 2 abuelos paternos y a la edad de 90 y tantos ella me compartió muchas vivencias de su experiencia a través de su vida personal. Pero no solo eso, sino fue la primera persona que compartió las primeras enseñanzas bíblicas, las primeras historias bíblicas. Yo tenía 5 años y recuerdo todavía la voz cascada de mi abuela hablándome del muchachito que fue vendido como esclavo y llegó a ser primer ministro, del niño que mató al gigante y cosas así. Las historias bíblicas nos hablan acerca de la vida de personas que vivieron hace muchos años y que representan ejemplos a vivir o errores que debemos evitar. La Biblia también es instrucción para el camino. Y la vida, como hemos dicho en varias ocasiones, la vida es una aventura emocionante pero peligrosa al mismo tiempo. Y así como en un viaje necesitamos señalamientos, necesitamos un mapa, también para nuestra vida personal necesitamos una guía confiable. Y solo el que todos lo saben, nuestro Dios omnisciente y sapiente, puede guiarnos a través de su palabra y a través de su guianza puede ayudarnos a simplificar los riesgos que nos salen al paso cada día, que nos toman por sorpresa y que pueden inclusive ser fatales. La Biblia no solamente son historias, no solamente es instrucción para nuestro camino, la Biblia son promesas para este tiempo presente, particularmente para los momentos críticos de nuestra vida, en el mundo imperfecto en el que estamos viviendo, lleno de maldad y de dolor. La Biblia es para este tiempo de pandemia, en que la gente está llena de temor, que está sufriendo por la enfermedad, que está sufriendo por la partida de sus seres queridos. La Biblia también es importante porque tiene promesas futuras que nos hablan de una perspectiva maravillosa que va más allá de este mundo y de nuestra vida temporal. La vida no se termina con la muerte, sino simplemente pasamos de un estado a otro. Y el Señor Jesucristo promete un hogar
a través de su palabra, donde no volveremos a vivir todas las experiencias traumáticas durante nuestra vida terrenal. Una cosa muy importante en cuanto a la Biblia es el conocer al autor, el conocer a aquel que usó a los 40 escritores, patriarcas, profetas, apóstoles y demás personas. Y cuando conocemos al autor, podemos apropiarnos del mensaje de la Biblia. Yo recuerdo el caso de una persona, ávido lector de la Biblia durante algunos años, que puso en su Biblia las siguientes anotaciones. Al principio, antes de Génesis 1:1, él puso lo siguiente: querido hijo Juan. Luego vino Génesis, en el principio creó los cielos y la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final de su Biblia, en Apocalipsis 22:21, que es el último versículo de la Biblia, escribió las siguientes palabras: con mucho cariño, tu Padre Celestial, que busca lo mejor para ti. Y esa es la Biblia, una carta de nuestro Padre Celestial. Y entender esto es entender lo que dice el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Es posible deleitarse en la Biblia? Sí es posible. Sí es posible si entendemos su contenido y si conocemos personalmente al autor de la misma, de Dios, su servidor. Yo recuerdo recibí mi primera Biblia a los 8 años de edad. Tengo más de 60 años leyendo la Biblia. Y cada vez que la abro, cada día, es para mí una experiencia maravillosa, porque encuentro cosas nuevas para mí. Dios me habla a través de las historias que hay ahí, me indica el camino a seguir, me hace promesas para el tiempo difícil que estoy viviendo y me habla de una perspectiva feliz cuando yo ya no esté en este mundo. Para ampliar esta bendición, debemos considerar la segunda parte del versículo. Dice, Salmos 1:2 dice, y en su ley medita de día y de noche. Y en su ley medita de día y de noche. Todos los días recibimos información. Y el 99.9% de información que recibimos a través de los medios o de nuestra relación con los demás, desafortunadamente es angustiante, es deprimente. ¿De qué se habla? Se habla de pandemia, se habla de crisis económica, se habla de inseguridad, qué sé yo. Y vuelvo a repetir, eso nos deprime, eso nos angustia, eso nos estresa a tal grado de que muchos desafortunadamente no pueden comer a gusto, dormir. Por eso la mejor fuente de información en este tiempo de crisis es la palabra del Señor. Meditar en ella. En el texto hebreo utiliza una expresión que significa hablar en voz baja. Así como estamos repensando algo que nos interesa y lo murmuramos, eso es. Meditar es pensar detenidamente, reflexionar. Y yo quisiera compartir con ustedes algunas pautas para que podamos practicar como disciplina diaria en nuestra lectura y estudio de la Biblia, la meditación de la palabra del Señor. Estas pautas las usamos a veces en nuestras clases en el Instituto Bíblico, pero creo que cualquiera puede usarlas y son 10 y aquí las tienen ustedes a la vista. Espero que puedan verlas. Primero, al leer la Biblia tenemos que meditar en Dios, en sus atributos, un Dios santo, justo, poderoso, generoso, y eso no solamente en la Biblia, sino también en la naturaleza, en lo que vemos. La Escritura dice, y lo veíamos hace unas lecciones, los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Otra cosa en la que podemos meditar leyendo la Biblia es en las obras de Dios, las obras de Dios en la historia sagrada en la Biblia está llena de sucesos milagrosos que hablan del poder y de la misericordia de Dios, de la generosidad. Un mar abierto para que escapara a su pueblo Israel de 400 años de esclavitud. Pan del cielo lloviendo
para sustentar a su pueblo durante 40 años. ¿Y qué decir de la vida y ministerio del Señor Jesucristo? Tantas cosas que conmueven el corazón. Jesús llorando ante un sepulcro por causa del dolor de dos hermanas que sufren la muerte de su hermano. Pero también sus obras en nuestra vida, porque lo que Dios ha hecho y se refleja en la historia, se repite en nuestra vida humana. Dios sigue salvando, Dios sigue sanando, Dios sigue proveyendo, Dios sigue ocupado en las necesidades de nosotros como seres humanos. En tercer lugar, meditar en sus enseñanzas. La Biblia nos enseña cada día tantas y tantas cosas en el manejo de las finanzas, en nuestro trato con los demás, en cómo moderar nuestro carácter, cómo criar a los hijos. Bueno, la lista es larguísima. La Biblia nos habla de ejemplos a seguir, porque está llena de personajes bíblicos. Y nos habla de personas que son ejemplos a seguir por su valentía, por su fe, por su integridad, por su dedicación. Hay tantos personajes bíblicos, Daniel, José, pero el más sobresaliente, el eminente es el Señor Jesucristo. La Biblia nos habla de errores a evitar, porque así como hay personajes ejemplares, también hay un Judas que traicionó al Señor Jesucristo. Hay un Saúl que la envidia lo destruyó emocionalmente y un espíritu malo llegó a atormentarlo. Y así podríamos mencionar otros casos. La Biblia nos habla de mandamientos a cumplir. Así como en la naturaleza hay leyes que hacen asegurar nuestra vida, también en la Biblia encontramos leyes espirituales que regulan nuestra manera de vivir para nuestro bien. Obedeciendo los mandamientos, Dios no gana nada, Él es el mismo. Pero nosotros ganamos mucho en cuanto a nuestra vida personal. Meditando en la Biblia encontramos promesas que creer. Y por ejemplo, una de ellas es: Jehová es mi pastor y nada me faltará, en ese tiempo en el que la pandemia nos ha golpeado económicamente. La Biblia nos habla de pecados que confesar, porque nos confronta con nuestra propia persona. Es el espejo en el que podemos vernos con nuestras virtudes y con todos nuestros defectos. Y en esa confrontación tenemos que ser humildes, reconocer que hemos fallado, pedir ayuda a Dios para cada día ser mejores. La Biblia nos habla de nuestra necesidad personal de Dios y de cómo depender de Él. En la Biblia encontramos cosas nuevas para aplicar a nuestra vida. Y leyendo, escudriñando las Escrituras cada día, como la carta de nuestro Padre Celestial, habremos de tomar decisiones personales que van a afectar nuestra vida para bien, en beneficio de nosotros y en beneficio de aquellos que nos rodean. Hacemos otro paréntesis para pasar a la tercera parte de la enseñanza de este día.